Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto saludarte, Moni, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, ¿y tú? No, espectacular, Moni, pues aquí con el deseo de llevar otro programa más, de hacer otra encuentro más a través de nuestra comunidad, de las asambleas que hacemos. Entonces, pues generalmente siempre nuestros temas están relacionados con familia. Hablamos bastante sobre restauración familiar, y el anhelo pues es tratar de encontrar respuestas y poder llevar pues una mejor relación familiar, una sana convivencia, y porque generalmente siempre nos consultan de muchas cosas. Entonces hoy tenemos un tema espectacular. ¿Qué te parece? Súper, y que se encuentra en Efesios 6, capítulo 6, versículos 2 y 3. Espectacular, se relaciona un poco con el tema anterior que estábamos trabajando sobre jóvenes. Oh, qué bello. Mira, entonces familias, porque estemos pendientes de este tema maravilloso, pero para eso vamos a empezar a orar, entregándole este momento al Señor y que sea Él el que dirija este encuentro. Así es, entonces inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, porque así cerramos las ventanas del mundo y nos podemos concentrar en las ventanas del cielo, y así podemos realmente tener una visión de quién es nuestro Padre o quién es Jesús de Nazaret, nuestro Cristo, nuestro Señor. En este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites reunirnos. Gracias, Padre Santo, porque sé que mientras que estamos nosotros reunidos, dedicándote tiempo a ti, Señor, tú te encargas de nuestros asuntos. Tú te encargas de nuestra familia, de aquellos que están lejos, que no han llegado a casa, de aquellos que tienen algún quebranto de salud, o de uno mismo, de nuestros cansancios, del trabajo, de la jornada. En fin, Señor, eres tú, Padre eterno, quien se encarga de nuestros asuntos, solo para que dediquemos nuestra atención plenamente a ti, para que tú nos enseñes de tu palabra. Permítenos que nuestro amado Señor Jesucristo, con su poderosa sangre, limpie nuestra mente, para que sea ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada, Señor. Y asimismo, regálanos la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, para que ese Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos permita que la entendamos, que nos la podamos apropiar, para que la pongamos por obra, Señor, y que en todo tiempo, a través de esas enseñanzas, podamos honrar y alabar tu nombre. Gracias, Padre eterno, por el amor que nos tienes. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, te entregamos nuestra salud, te entregamos todo lo que en este momento quisiera distraernos, Señor, porque queremos realmente estar en tu presencia, queremos realmente aprender de ti.
Gracias, papá. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos tiempos. Gracias, Señor, porque nos entiendes y nos comprendes. Gracias porque infinita es tu misericordia para con nosotros. A ti, Padre eterno, te alabamos en el nombre de nuestro amado Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué sería nuestra vida sin la presencia de Jesús? A ver, proyectémonos. ¿Cómo sería tú? ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo sería nuestra vida familiar si no estuviera nuestro Señor Jesucristo en medio? Estaríamos repitiendo toda la historia pasada y posiblemente en este momento ni estaríamos aquí juntos. Posiblemente nuestros hijos en una situación bien crítica. Bueno, cuando uno está sin Dios, estaríamos desesperados, angustiados, amargados, aburridos, haciendo muchas cosas impropias. Bueno, así. ¿Yo tendría otra mujer? No, una sola no. De pronto muchas. ¿Yo? No, yo creo que sí. Pero hoy, de verdad, la vida nuestra sin Dios, yo creo que hubiese sido un desastre completo, ¿no? Porque para allá íbamos, ¿no? Teníamos como esa situación. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de escuchar nuestro testimonio, que la encuentran en YouTube, testimonio de Rafael Aníbal Cortés y Mónica Irene Ospina, y de verdad sí ha sido bien fuerte todo lo que hemos vivenciado. Incluso pues ese testimonio nos ha llevado básicamente a viajar bastante, ser misioneros, dándole esperanza a las familias, dándole esperanza a los hijos, dándole esperanza a ese hombre que anda en el mundo, a esa mujer que no sabe qué hacer con sus familias. Y por eso Dios nos colocó de verdad la posibilidad de tener programas de radio. A mí me sorprende mucho, antes de que hagas la lectura, Moni, cómo realmente lo que uno anhela tarde que temprano se hace realidad. Y en los planes del Señor, de verdad, como Él bien dice, mis planes no son tus caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Y de verdad los planes del Señor son muy diferentes completamente a lo que uno considera. Y Dios utiliza esas habilidades que uno tiene, esos dones que uno tiene para el servicio de los demás hermanos, cuando uno se dispone a ello. Y de verdad uno tiene que ser persistente. O sea, yo personalmente digo, bendito sea mi Dios, ¿dónde nos ha llevado, no? Cómo tenemos la posibilidad de estar ante diferentes personas, ante diferentes, no sé, en tantos ambientes y ayudándole a familias a restaurar sus hogares, solamente porque dispusimos nuestro corazón. Y desde pequeño yo quería alguna vez tener emisoras, ¿sabías? Y ahora mira dónde nos ha llevado a estar en diferentes emisoras en toda Latinoamérica. Bendito sea el Señor. Lo hace porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y Él se vale lo más vil y menospreciado, lo más. No acuerdo de la universidad cómo me querían mis compañeros, ¿no? Bastante te querían, pero para el desorden, de resto nadie se lo toleraba con el genio que tenía a ratos. Sí, era impresionante, pero mira, yo creo que mis compañeros de universidad, si estuvieran en este momento escuchándonos, se sorprenderían mucho. Entonces, cierto, de ver cómo las cosas cambian y dan un viraje completo, pero todo es por el Señor. La vida de familia sin Dios definitivamente pienso que sería muy compleja, muy compleja. Anoche veía un programa, Moni, que me sorprendió bastante. Nosotros hemos tenido la fortuna de estar en Estados Unidos atendiendo familias, ayudándole a muchas familias, y nos sorprende cómo bastantes familias, el concepto de familia se pierde, porque a los 18 años siempre los muchachos se van, y al irse pues sin ley, ya llevando una vida de dinero, una vida de consumismo, una vida de placer. El día en que yo quiera tener una familia la tengo, el otro día ya la dejo y me caso con otra persona, y un pensamiento muy libre de los hijos, y eso ha llevado a que las familias como que se pierdan, y soledad, los abuelitos solos, los papás solos, y al final solos. Entonces hay gente que se aprovecha de esa soledad, por ejemplo las mujeres solas, y personas que las estafan, personas que las roban, porque hay mucha soledad en el corazón de ellas. Entonces hombres jóvenes
aparentemente les demuestran un poquito de amor, porque como la separación es tan común y corriente, tan común y silvestre, entonces se unen así fácilmente, les demuestran un poquito de amor, las coquetean, las hacen sentir muy bien, les dan afecto que no recibieron posiblemente con su esposo, y como son solas y no tienen quien en ese momento las protejan como tal porque su familia se les ha ido, entonces fácilmente las estafan y inclusive las llevan a secuestrar, las llevan a secuestros, Moni, para cobrar la pensión o cobrar la seguridad. O sea, eso es impresionante. Todo lo que se da simplemente por la búsqueda de un amor carnal y no un amor espiritual, por la falta de un Dios presente, y a pesar de que van a ir a sus iglesias, pero realmente, y otros casos atroces, Moni, donde los llevan hasta la prostitución a personas, simplemente por estar buscando afecto y amor, por no tener ese Dios verdadero en el corazón y en las familias. Dios es el único que realmente ayuda a tener esa paz, ese amor, esa felicidad, esa unidad, es el único. O sea, sin Dios no somos nada. ¿Qué crees, mi amor? Sí, Rafa, y mira cómo se ve en estos tiempos una descomposición de la familia tan impresionante, porque es eso. Es la desintegración familiar, es la pérdida de los valores, de lo que es el sentido del grupo familiar. Se ha perdido toda una trascendencia a nivel de los años, y ya simplemente se ven personas solitarias, personas que viven en un hermetismo emocional o sea, estamos proliferando en la soledad y llevando a nuestros hijos a que vivan esa soledad. Entonces es necesario que de verdad volvamos al original. Tenemos que volver al original, y el original es la familia, el original es grupos familiares que se crecen como familia, que crecen en todas sus áreas, que se preocupan unos por otros y que mantienen unos principios. Esos principios solamente pueden venir de parte de Dios. De resto del mundo, lo que el mundo nos está enseñando es quedémonos solos. Haz lo que tú quieras con tu vida y pues no importa, si te critican no te preocupes, te vas para otro lado, etcétera. En fin, pero se ha perdido el concepto de familia. Una de las cosas bonitas que de pronto aún tienen los países latinoamericanos es el concepto de familia, pero dejando entrar tantas ideas del consumismo, estamos empezando a ver ese daño tan grande en el grupo familiar y que es necesario que volvamos a restaurar. Por eso de pronto es el ministerio que el Señor nos ha colocado, un ministerio que surge desde la misma lucha de nosotros mismos, de la misma experiencia de nosotros mismos, porque pues igual que todas las familias nosotros estábamos inmersos en el consumismo y cada uno vivía por su lado, en su mundo. Y pues yo creo que la experiencia de vivir con tantos años con los jóvenes que sufrían tanta descomposición social frente a la ira que experimentaban y el daño que hacían a la sociedad, pues gracias a Dios me cuestionó y nos cuestionó para que lucháramos por nuestro grupo familiar. Y bueno, aquí estamos dando testimonio de lo que el Señor hizo con nosotros. Entonces, generalmente nosotros llevamos muchos temas relacionados especialmente con la pareja, pero es importante que nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos. Pero para poder enseñar a nuestros hijos tenemos que empezar por cuestionarnos nosotros como padres, porque nosotros también somos hijos. O sea, eso es algo que no debemos dejar de lado, y desde ahí se aprende a ser papá. Si uno aprende a ser hijo, se aprende a ser papá. Y muchísimas cuestiones tenemos de fallas con relación al ser hijos. De verdad que tenemos muchas fallas y es necesario que empecemos a cuestionarnos. El corregir esos errores que tuvimos como hijos nos va a ayudar a tener autoridad. O sea, viene un respaldo de Dios si nosotros trabajamos eso.
para que nosotros podamos realmente ser esos padres que esperan y que necesitan nuestros hijos. Entonces vamos a mirar lo que la palabra dice. ¿Te parece, Rafa? Claro que sí, mi amor. Efesios, cómo es de importante para la familia, ¿verdad? Ese Efesios, inclusive en nuestro seminario lo tenemos allí en uno de los ejercicios para estudiar completamente Efesios, porque se lo recomiendo, porque allí hay bastante enseñanza, bueno, toda la Biblia, ¿no? Pero en especial Efesios es bien interesante. Entonces, que el Espíritu Santo nos guíe, que sea en el que hable, que nos dé palabra de sabiduría, para que esta palabra llegue al corazón de nosotros. Efesios 6, versículos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínate, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y mira que, yo creo que una de las cosas que uno se tiene que hacer y cuestionar es, a veces uno dice, yo entiendo todas las palabras que yo leí, y pareciera que sí, pero realmente si nosotros nos vamos a hacer un estudio real de qué significan esos dos versículos, empecé por cuestionarme qué es honra. ¿Para ti qué es honrar, Rafa? Honrar, pues es respetar, es bendecir. Honrar es, no juzgar, no criticar, ayudar, favorecer, fortalecer. Leyó lo que hoy escribí en el WhatsApp. No, eso mismo me dijo un profesor en el colegio, gracias por decirme. No, sino que yo pienso, ¿eso lo escribiste así? Casi. Pero sí tiene que ver con eso, porque si nosotros conocemos el concepto de lo que es honra, ¿qué es honrar? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que tiene que ver con el valorar, o sea, es una estima que uno tiene sobre una persona, sobre alguien, una persona que uno admira, y entonces al valorarla, al admirarla, se siente agradecido, la respeta, le puede colaborar, le puede ayudar, puede hacer muchas cosas por esa persona. Cuando tú honras a alguien es porque te genera una admiración tan espectacular que te sientes tan bien con esa persona que tú no dudarías hacer muchas cosas por esa persona. El problema en este pasaje bíblico precisamente radica en que la mayoría de nosotros no sabemos honrar a nuestros padres. Y el no saber honrar a nuestros padres, porque se dieron muchas situaciones, maltratos, alcoholismo, de pronto abuso, abandono, en fin, tantas situaciones que se están dando ahorita con los padres. ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando yo no honro a mis papás, lo peor es que yo no aprendo a honrar a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que en este momento tenemos a nivel de la sociedad. Si nosotros no honramos a nuestros padres, que fueron los que nos generaron la existencia, por decirlo así, y al contrario tenemos mucho para juzgar, para criticar, para señalar, para rechazarlos, para dejarlos de lado, abandonarlos, como ahorita se está dando muy constantemente, abandonar a nuestros ancianos. En fin, todo ello nos trae a nosotros, como lo dice la palabra, Rafa, maldiciones. Maldición en primer lugar en las cosas, o sea, en todo lo que no tú vayas a hacer te va a ir mal, porque ahí dice que va a haber una situación de que no te va a ir bien en las cosas que haces. Y la segunda es porque vas a tener dificultades, quebrantos de salud y posiblemente corta vida. Y a veces uno no se da cuenta porque empieza uno a sufrir tantas situaciones, aparte pues de otra cantidad de cosas como tener resentimientos en el corazón y demás. Pero si tú vas directamente a tener resentimientos con tus raíces, esto trae unas maldiciones bien especiales a la vida de la persona, que a veces ni nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta
que es necesario aprender a honrar. Y dice honra a padre y madre. Y yo siempre digo, pero ahí no dice que tiene que ser el papá bueno, tiene que ser el papá responsable, tiene que ser el papá cariñoso, o la mamá que siempre estuvo ahí, que siempre te enseñó de manera buena. En fin, no dice cualidades específicas de los padres, simplemente dice honra a padre y madre. Porque este es el primer mandamiento con promesa. El que honra a padre y madre le irá bien y tendrá largos años en la vida, ¿cierto? Sobre esta tierra. Entonces, vamos a mirar y a desglosar mejor la parte de la honra. ¿O tú qué querés, Rafa? Claro, para poder entender, o sea, ¿qué implica honrar? Porque hay, por ejemplo, hay unos casos tremendos que hemos escuchado y hemos tenido que atender. Casos de abuso sexual, por ejemplo, por parte de los padres hacia los hijos, ¿no? Casos de abandono, maltrato, violencia, separación. Mejor dicho, que a las mamás les ha tocado levantar su familia con mucho sufrimiento porque su esposo prefirió estar con otra mujer dándole todo el trabajo, todo el dinero para su amante, para los hijos que salen dentro de esa relación de amantes, y sus hijos reales, sus hijos de matrimonio, les ha tocado vivenciar cosas muy duras. Entonces los hijos pues nacen con mucho resentimiento y con mucho dolor. Entonces, o hijos que no han recibido el amor, padres simplemente que les dan el dinero, les dan, de pronto les dan pues desde la parte social, desde lo económico, pero de por sí no ha habido ese afecto. ¿Y cómo llega eso a repercutir en el corazón de la gente? Entonces, eso es el honrar. ¿Qué implica? ¿Cómo hacer para honrar cuando uno tiene un corazón tan destrozado con los papás? Bueno, entonces empecemos por un primer momento que hablábamos de, o sea, la definición como tal diría para a nivel del lenguaje hebreo, sí, de la lengua hebrea, dice que honrar es alabar y estimar a través de la obediencia, del respeto, de la admiración y de la retribución, ¿sí? Entonces, miremos algo. Honrar, tenemos que partir de un primer momento, valorar. El valorar a papá y mamá. Uy, ¿cómo voy a valorar a mi papá y a mi mamá? Bueno, y digamos a mi papá, de pronto mi mamá sí estuvo conmigo y todo el asunto, pero ¿cómo voy a valorar a mi padre que me abandonó, que no respondió, que fue un borrachín, que a lo mejor abusó de mí? En fin, ¿cómo voy a valorar? ¿Cómo le voy a agradecer que me hubiese dado la vida? ¿Qué le voy a agradecer? Es la pregunta que uno a veces se dice. ¿Yo qué le voy a agradecer a mi papá si no me dio nada, si no estuvo conmigo, si al contrario me dio maltrato, si me dejó abandonado? En fin, ¿cómo le voy a agradecer algo a mi papá? Porque la mayoría de las personas lo que tienen es como ese dolor y ese malestar con la figura paterna, ¿sí? Y tenemos que empezar desde ahí, tenemos que empezar a ver que, bueno, en primer lugar, sea como sea, él participó para que yo estuviera viva. Primero, ¿cierto? Tengo que agradecer, aunque sea la vida, porque pueden haber sucedido muchas cosas difíciles, Rafa, y ¿sabes qué es lo que sucede? Que cuando uno realmente conoce del Señor, uno se da cuenta de que a veces era necesario haber pasado tantas cosas para poder aprender a valorar lo que se tiene actualmente o lo que se logra en el camino de Dios. ¿O no te parece eso, Rafa? Porque precisamente uno de los principios de nuestra comunidad es: todo lo que pasa para bien a los que amamos al Señor, ¿cierto? Y si pasó esa situación, que mi papá se tuvo que ir, que mi papá me abandonó, que mi papá fue un borrachín, que mi papá se extralimitó en maltratos, etcétera, etcétera, etcétera,
tiene una razón de ser para mi vida. O sea, Dios todo eso lo utiliza para hacer de mí alguien espectacular. Y yo tengo que empezar a mirar que a veces, pues sí, es doloroso, por eso es necesario el proceso del perdón, de la sanación, para que podamos empezar a mirar que fue un proceso necesario para que formásemos un carácter que nos ayude en el camino de Dios. ¿O no, Rafa? Sí, Moni, es que el mismo hecho que diga eso en Romanos 8, 29, 28, ¿sí? Que todo lo que pasa para bien de los que aman al Señor, porque también es de los que aman al Señor. Entonces, necesariamente todo tiene su principio y su razón de ser frente a las situaciones. ¿Por qué nos tocó vivenciar esas cosas? ¿Por qué tuvimos que vivir esos momentos? Entonces, por ejemplo, ¿por qué estamos en este momento escuchando este programa, por ejemplo? ¿Sí? Todo tiene un principio y para el Señor nada se le escapa, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se le pierdan. Entonces el concepto de honrar pues causa dificultad cuando ha habido todas unas experiencias de vida, porque lo primero que uno se cuestiona es ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esa situación? Entonces el honrar sí es el alabar, ¿no? El decirle a alguien, mira, yo te valoro, pero ¿cómo lo voy a valorar si tengo una experiencia negativa con Él? Ahí es donde aparece el verdadero amor, porque ahí es donde uno dice, cuando alguien, por eso el Señor en el Sermón de la Montaña dice, si alguien te abofeteó, colócale la otra mejilla. Honrar es no ser un niño. Por eso tan bonito como nuestro Señor nos dice prácticamente que tengamos esa alma de niño, para que no nos llenemos de resentimiento, de amargura, sino que fácilmente soltemos y sigamos compartiendo y soltemos esas situaciones desde el perdón. Sí, mira que tú me haces acordar de cuántas situaciones hemos sabido, de historias donde de pronto la persona, por su resentimiento hacia uno de los padres, mamá o papá, ese papá tuvo contacto nuevamente con esa persona, con ese hijo, y por ese resentimiento guardado en el corazón perdió la oportunidad real de encontrarse, de acercarse, de empezar a valorar sus consejos o su ayuda. Y yo he sabido de casos donde por esa situación dejar a ese papá de lado o a esa mamá de lado, ese personaje cuando se acercó estaba en una condición ya de enfermedad, y como no se quiso perdonar, esa persona fallece, y después queda ese sentimiento de culpa de ese hijo por no haber perdonado. Entonces ahí es necesario que nosotros aprendamos a valorar, o sea, las cosas se dieron por algo. Lo importante es que nosotros no asumamos un papel de jueces hacia nuestros papás y aprendamos a valorar que llegará el momento en que el Señor acerca a esos papás, a esas mamás, y la intencionalidad es poder organizar las cosas desde el plano espiritual, donde se perdona y donde se puede rescatar algo, porque si todo se vuelve a dar es porque tiene una razón de ser y no porque nuestro resentimiento aleje otra vez, dañe las posibilidades de lo que el Señor quiere para nosotros, todo dentro del amor de Dios. Entonces está ese primer momento de ese valorar, Rafa, pero entonces viene un segundo momento importante, que es el que aprendamos a aceptar su autoridad, ¿sí? El aprender a ser obedientes. Y la obediencia va hasta donde ese papá o esa mamá no nos lleve a hacer lo que vaya en contra de la ley de Dios. O sea, nosotros debemos obedecer a nuestros padres siempre y cuando eso nos lleve a desobedecer la ley de Dios. Por ejemplo, que ese papá o esa mamá te quieran llevar a que tú cometas delitos, a que destruyas personas, que destruyas tu hogar, porque muchos padres de familia a veces son, esa mamá de pronto no quiso aceptar ese matrimonio, o ese papá no quiso aceptar el matrimonio, y entonces hacen todo lo posible para que tú destruyas tu hogar, sabiendo que fue un matrimonio por bendición. Ojo,
fue un matrimonio por bendición, no una situación de fornicación y eso, que eso es otra cuestión muy diferente. Pero cuando ya está un hogar establecido con bendición, es importante que que allí, o sea, el consejo de abandonar el hogar por causa de los padres que no se aceptan esa separación con los hijos y terminan destruyendo. O sea, la obediencia se debe hacer a los padres siempre y cuando eso no vaya en contra de las leyes de Dios. Importantísimo, debemos aceptar su autoridad. A veces nos cuesta dificultad, nos causa mucho problema, sobre todo porque a veces no tienen la forma de hablar que uno desearía, suave, amable y demás, sino que a lo mejor dicen las cosas a trancas y a muchas decimos aquí en Colombia, así como algo fuertecito, pero resulta que es autoridad y por tal razón debemos respetar esa autoridad porque fue una autoridad que Dios la estableció para nuestras vidas. Entonces, frente a eso tenemos que aceptar esa autoridad. Aunque cuesta, ¿no, Moni? Bastante. Porque necesariamente, pues, la autoridad, en ocasiones, ellos se vuelven a veces demasiado los padres, ¿no? Nosotros nos vemos, pues, como padres. Pues demasiado insensatos en ocasiones para dar de pronto por las herencias que traen, por sus heridas que traen, por tantas situaciones que ellos han vivenciado, pues a veces no son los más coherentes para decir las cosas, sino que a veces tal vez se centran en solamente en algunos, sino en otros, y eso cuesta, la autoridad, asumir la autoridad de los padres. Por eso se necesita mucho discernimiento de espíritu y mucha sabiduría. Como empezamos este programa, Moni, hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder honrar a los padres, porque el resentimiento siempre va a estar allí. Imagínate para que Dios lo haya colocado como mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que no es fácil. Exactamente. ¿Sí ves? O sea, no es fácil. Porque si hubiese sido fácil, pues no lo coloca como mandamiento. Pero lo colocó en el cuarto mandamiento, Moni. Mira, cuarto mandamiento, está por encima de la fornicación, está por encima del adulterio, está por encima del robar, del mentir. Lo colocó como del matar. Imagínate cómo es de importante honrar a los padres, pero cómo causa dificultad, porque claro, no queremos. Y a veces decimos, pero ¿por qué nuestros hijos no son obedientes? Porque nuestros hijos son rebeldes, porque nuestros hijos hacen y deshacen. Y a pesar de que hay muchas personas que están en la iglesia, ejercen liderazgos, están con ministerios, tienen sus propios ministerios y andan sus hijos más perdidos que embolatados. Precisamente porque, y si uno se pone a mirar la raíz, porque no han podido honrar a sus padres. O sea, para que sea el cuarto mandamiento, bendito sea mi Dios. Sí, Rafa, no es tan nada fácil, definitivamente, porque yo me gano realmente el título de padre no solamente por tener un hijo, sino porque de verdad soy padre. O sea, de verdad me gané la autoridad al ser hijo. O sea, yo si soy buen hijo, y ser buen hijo no es alcahuetearle todas las necesidades a los papás, sino hacer las cosas coherentemente, como tú le dijiste, con sabiduría, y saber también en qué lugares estoy, qué roles desempeño, porque por ejemplo en la palabra de Dios Él da por encima el matrimonio a esa relación de padres e hijos, da por encima el matrimonio. O sea, cuando tú ya te unes a tu esposa, a tu esposo, ya eres uno con esa persona, es más importante ese matrimonio que tus padres. Que debes honrar a tus padres, sí, que no debes abandonarlos, sí, pero es más importante tu matrimonio. Entonces, porque varias veces en la palabra dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. O sea, te vuelves uno con esa persona y son más importantes ese matrimonio que tus papás. Entonces, es importante la autoridad. Tengamos presente que hasta Jesús mismo fue obediente con María y José. Y fuera de eso, pues mostró todo el tiempo la obediencia a Dios. Esa obediencia a sus padres terrenales lo proyectaba demasiado a su obediencia
al papá Dios, y es lo que nosotros deberíamos hacer, ese amor y ese respeto, esa honra a los papás terrenales. Bueno, vamos a un tercer punto que nos hablaría de debemos tratarlos con mucho respeto, y tratarlos con respeto implica el trato, implica el hablar, implica el no estar diciendo cosas incorrectas, no tratarlos a ellos directamente mal, implica que nosotros en todo tiempo como que sepamos valorarlos, tratarlos con decencia. No que porque se volvieron viejos, entonces yo ya soy más grande que él, no, que ellos. No, ellos seguirán siendo nuestra autoridad. Y por tal razón nosotros tenemos que respetar a nuestros padres. Si nuestros padres, así tengamos nosotros 60 años y ellos 90, y ya estén bien achacosos, lo que sea, pero si ese papá dice algo o esa mamá dice algo, los hijos deben respetarlo. Los hijos los deben tratar muy bien, con sabiduría. Precisamente veía unas noticias, precisamente ayer, Rafa, quedé impresionada porque la señora, ya una viejita, o sea, ya ellos van perdiendo sus facultades, el cariño que tiene hacia los hijos, hacia los nietos, y pues está dependiendo de sus hijos. Y el hijo la sacaba al patio, el patio pues en un primer piso alrededor con edificaciones más o menos altas, y en el patio él cogía a la mamá, la desnudaba completamente para bañarla, sabiendo que vecinos fácilmente la admiraba a la viejita, tanto así que por eso pusieron la denuncia. Es impresionante porque eso no es el respeto que se le debe tener a sus papás. No lo es. O sea, de pronto ellos ya pierden facultad y todo, sea como sea, yo tengo que seguir respetando a mis padres. El respetar es mostrarles como esa deferencia, esa delicadeza, esa forma correcta de hablarles. Igual no tengo por qué estar hablando con nadie de mis padres porque los estoy respetando. No tengo por qué contestarles feo, grosero, con altanería ni con grosería, independientemente que ellos sí lo sean. Es problema de ellos, pero yo como hijo, yo tengo que ser correcto, porque es que es a mí a quien me están evaluando como hijo, y ahí es donde yo estoy ganando es con Dios, porque Él me está pidiendo a mí que yo valore a mis papás, los respete, y es Él el que está mirando qué es lo que en la realidad estoy haciendo. O sea, impresionante la necesidad de respetar, y el respeto se ha perdido cantidades. Porque si yo no respeto, si yo no aprendo a respetar a mis padres, curiosamente yo no aprendo a respetar a mis hijos, también los voy a tratar mal. O sea, lo que yo aprendo a hacer como hijo, lo voy a aprender a hacer como papá. Y muchísimos hijos actualmente no respetan a sus padres porque los mismos padres se han dado al irrespeto hacia los hijos, porque asimismo ellos no fueron respetuosos con sus padres. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros en este momento nos cuestionemos cuántas veces hemos contestado fuerte, hecho la indiferencia, el grito, el tirar la puerta, dejarles con la palabra en la boca? O sea, tantas cosas que hemos hecho de irrespetuosos con nuestros padres, y por eso nuestros hijos hacen lo que hacen con nosotros. Impresionante, Rafa. Y vamos a un cuarto punto. Y ese cuarto punto nos habla precisamente de que debemos retribuir, o sea, aprender a cuidar de ellos. Yo en estos tiempos que me he estado acompañando a mis nietos, yo quedo asombrada y he hecho pues un ejercicio muy bueno de cuestionarme. Mi mamá completó 6 hijos, somos 6 hijos, 6 hermanos. Y no debió ser nada sencillo
porque de pronto uno si era juicioso, el otro quería comer, el otro no quería comer, el otro estaba haciendo la pataleta, qué sé yo, porque los niños todos, mientras que se van ajustando a las diferentes normas, ellos pues tienen sus formas diferentes de expresarse y además todos tienen un temperamento diferente. Y quedo asombrada cómo esa mamá o ese papá tenía que acompañarnos, cómo los cuidaban, cómo estaban pendientes de nosotros, que si se cayó, que si le tocó ir al baño, que si se enfermó, que el médico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han dedicado demasiado tiempo por nosotros, así no lo hayas dedicado, no importa. Pero si tú estás ahora viviendo, sí, pasaron situaciones para que tú estés ahorita acá. Y es necesario que tú aprendas, no por un sentimiento de culpa, pero sí es necesario que tú aprendas a cuidar a tus padres, a retribuir un poco lo que ellos han hecho. Una cosa es cuidarlos y otra cosa es sentirte culpable, y por sentirte culpable entonces tú sientes que tienes que hacer todo y abandonar hasta tu hogar. Así no son las cosas, por eso es que uno tiene que buscar sanar su corazón. Para que tú puedas retribuirle a tus padres, para que tú los puedas atender y no que se vuelva, porque sé, en Colombia se da mucho, esos padres que esperan que su hijo o su hija tengan un determinado cargo y entonces a raíz de eso usted me tiene que dar, pagar, usted me tiene que tal cosa porque yo ya di. Y aún están jóvenes esos padres, o sea, aún pueden desenvolverse en el campo laboral o lo que sea, pero ya empiezan con esa situación, es que usted me tiene. Y no son así las cosas, es yo desde mi corazón te quiero dar, yo desde mi corazón siento amor por ti, quiero cuidarte, quiero compartir, quiero retribuir en algo lo que tú me diste, pero es una cosa muy diferente a que usted, hijo, tiene que sostenerme. No me interesa si sostienes a tu hogar, si sostienes a tus hijos, si sostienes tus necesidades, no, tú tienes que darme a mí. Fuera de eso, si yo te digo que tienes que darle a tus hermanos, tienes que darle a tus hermanos, porque son cosas que se han dado en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es necesario que nosotros aprendamos a amar y desde el amor, de verdad, agradecerles. ¿Cómo? Retribuyéndolos, cuidándolos. Por ejemplo, si ya no tienes, si ese papá ya no tiene con qué vivir o lo que sea, pues darle algo para que se pueda sostener, o llevarle un mercadito o bueno, lo que nace de tu corazón, porque es lo que nace de tu corazón. Dios mira es tu corazón. Dios mira es tu agradecimiento, no la culpa. Dios mira es tu actuar de amor, no porque lo haces por obligación así atravesado como se dice, no. El Señor quiere es que tú obres con sabiduría, con amor, que retribuyas frente a muchas cosas que tú has recibido, que tú no juzgues entonces que no das porque estás juzgando lo que te dieron o no te dieron. Entonces, no, que lo hagas simplemente porque tu corazón es bueno, porque el Señor quiere es que tú tengas un corazón bueno. Y si tú tienes ese corazón bueno para darle a tus padres, independientemente de que hicieron o no hicieron, Dios a ti es a quien te premia. Y no solamente te premia, sino que te respalda como una autoridad para tus hijos, te da la sabiduría para guiar a tus hijos, y no solamente eso, te dará vida para que compartas con tu familia y pueda ver crecer a esos hijos maravillosos, y no solamente tus hijos, sino tus nietos. Entonces, ¿cómo es importante este tema del honrar? Porque el que honra a sus padres será honrado por sus hijos, porque él podrá ser esa autoridad correcta para poderlos enseñar y tendrá una familia muy diferente. Sí, porque mira lo que tú dices, el retribuir, Moni.
precisamente se habla mucho sobre cómo hacerlo, y a veces cuesta, lo que te decía, cuesta mucho, ¿no? Alguien dirá, pero es que mis papás son demasiado quisquillosos, malgeniados, uno les da algo y no quieren nada, no se conforman con lo que uno les da. O sea, es bien curioso. Tengo, por ejemplo, nosotros tenemos una familia muy linda, muy cercana, y sus papás son de un carácter fuertísimo. O sea, se les da y pareciera que no se les da nada. Antes, al contrario, exigen más de lo que uno les da. Y se ponen muy mal y nos compartían que no saben qué hacer, porque básicamente entre los hermanos están peleando a ver quién se va a poner a ayudarle a sus papás, porque ya están demasiado deteriorados físicamente y emocionalmente. Son un problema. Entre los dos son un conflicto. O sea, vivir con ellos es un conflicto, y ayudarles, ellos son tan demandantes que si se les da, malo, que si no se les da, peor. O sea, y entran en unos conflictos bien fuertes. Entonces, el retribuir, realmente pienso que por eso es tan importante la presencia de Dios en las vidas nuestras, porque ahí es donde uno se da cuenta que si no tiene uno Dios en su corazón, es muy complejo uno poder dar amor, porque entonces entramos a juzgar y vamos a estar viendo las circunstancias, estar viendo las situaciones, y es complejo. Lo que tú decías, y ya uno tiene tanto dolor por sus padres que a uno los deshonra, por ejemplo, llevándolos a vergüenza. Me acuerdo de lo que pasó con Noé y su hijo Set, creo que fue uno de ellos, alguno de los tres. Se burló de su papá cuando estaba desnudo, sí, porque su papá estaba ebrio. ¿Y qué se hizo su hijo? Se burló de la desnudez, y una maldición trajo para toda esa la tribu, la descendencia, Can, o sea, de los cananeos. O sea, él fue el que y una maldición para toda su familia. Entonces pienso que si tus papás, por desconocimiento espiritual, porque no han conocido de Dios, te vuelven dependientes de ti, o hacen que tú te vuelvas una persona que siempre de pronto te vuelves una persona que descuidas a tu familia por estar dándole a tus padres, ahí haces mal, porque no tienes la sabiduría y la cordura de Dios. Hay que saber dar por amor, pero sin descuidar tu responsabilidad primaria. Entonces, se tiene que dar, es verdad, se tiene que ofrendar, se tiene que respetar, se tiene que retribuir, ayudar, sin que a ellos les falte, pero con sabiduría, con prudencia, no desmedidas, porque hay personas, nosotros también conocimos casos donde se desbordan tanto por sus padres que descuidan a su familia. O sea, más es familia, la familia extensa, que su propia familia. Y mira, Rafa, que el honrar también tiene que ver con que yo ya tengo que ser consciente que a una determinada edad ya mis padres no tienen por qué sostenerme. Es que claro, esos son otros casos donde esos hijos que todavía no es que mi papá me tiene que dar, es que mi papá me tiene que sostener, es que me tienen que dar lo que yo pida, y tampoco es así, porque eso no es honrar. O sea, yo tengo que ser consciente que tengo que hacer de mi vida, y fuera de eso yo ya antes, al contrario, tengo que contribuir para ellos. Todo eso es en una sabiduría, porque es como el tiempo que ya tú dejas de hacer lo que esa obligación primaria de esos hijos, y ya crecieron, ya tienen su familia, pues ya tienen que responder por ellos mismos, y ya pasa el lugar donde nosotros como hijos entramos a colaborarle a los padres. Claro, mi amor, es que hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, si uno se pone a pensar, esos papás o esas mamás que solamente le dan a un solo hijo y los otros los descuidan. Esos papás o esas mamás, por ejemplo, tenemos el caso, hoy nos hablaban en los seminarios que nosotros hacemos a nivel virtual, de cómo una persona dentro de los seminarios descubre cómo ella maltrataba a su hijo porque él le representaba a su papá. Entonces, y a su esposo, perdóname, porque su esposo fue maltratante, un hombre que se fue y le causó mucho dolor a su esposa, y su hijo es igualito a él, es parecido en lo físico. Entonces, ¿qué hizo ella? Empezar a maltratarlo de una manera violenta, o echarle la culpa a él por las situaciones que estaba vivenciando en su casa. Entonces, obvio que necesariamente uno como dice, pero yo cómo voy a honrar cuando mi mamá o mi papá le da más prioridad a uno que a otro.
Cuando mi papá, las benditas herencias, que son un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Se pelean por una cosa que nunca la va a llevar uno ni al cementerio, ¿no es cierto? Como bien dice, ¿quién ha visto detrás de un carro fúnebre, un carro de trasteo, un carro detrás de un funeral? ¿Quién ha visto detrás de un funeral un carro de trasteo, de mudanza? De mudanza, pues imagínese. Entonces uno siempre se aferran, son por cuestiones netamente más económicas, y a veces las peleas son más económicas que cualquier otra cosa, y en ese sentido pues uno tiene que tener por eso la coherencia del Señor. O sea, la presencia de Dios a uno le determina esa sabiduría, llevar el verdadero amor, llevar esa verdadera ofrenda de amor hacia los padres, porque no solamente lo económico, Moni, porque a veces uno siempre piensa en lo económico es importante, pero más importante es el amor, cómo llevarle amor a alguien que no ama, por ejemplo, a un papá que te sacó de lado porque te quedaste tú con una cosa, o las herencias, ¿no? Como decía, esas herencias que son un dolor de cabeza. Por eso el cuarto mandamiento, como decíamos, es un mandamiento que no es fácil, porque se cargan con muchas cosas. De todas formas, las familias que tengan a sus papás vivos y que los honren, pues nosotros de por sí les damos una bendición desde aquí, porque no es fácil. Si te ha tocado a ti como hijo estar cuidando a tus padres y los otros hermanos dedicados simplemente a lo suyo, perdidos simplemente, y no si lo que vas a hacer, hazlo porque realmente te nace en tu corazón, y hazlo por amor, de verdad, hazlo por amor. A veces uno critica mucho, por ejemplo, en mi familia pues no dejan de haber dificultades con respecto a mis abuelos, ¿no? Y siempre coloco ese ejemplo, que por qué mi papá Dios no se lleva a mis abuelos, ¿sí? Ya están viejitos, a mi abuelita. Cuando así como que la familia descansara, ¿no? Que ella descanse. Pero la respuesta de mi papá Dios fue muy linda. Los dejo allí por que ustedes fortalezcan la misericordia y la caridad, y ustedes se unan en el amor para atender a esos abuelos. Y para eso están, porque es que todo obra para bien, todo obra para desarrollar el amor y soltar realmente lo que está escondido en nosotros, que nos causa bastante pues dificultad, que es la misericordia, porque ahí es el primer ministerio, que es la casa, Moni, es el hogar, ¿no te parece? Sobre todo que, fíjate, por ejemplo, uno habla de esto y yo sé que todos están pensando en este momento los papás, ¿y ahora qué? Mi papá, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será que yo sí estoy realmente siendo un verdadero? Y entonces me da el chispazo y voy y lo llamo, y ya que con eso como medio ya calmé la culpa que tengo, ¿no es cierto? O si no le doy algún dinerito y ya con eso calmé la culpa, pero pienso que es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, como bien dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que se cambie tu manera de vivir. Las cosas no es que porque yo cambié hoy, ya las cosas van a empezar a cambiar para mi vida automáticamente, pero empieza un proceso, Moni, empieza un proceso. Por ejemplo, a mí me encanta esa actitud que asumió una persona que conocimos allí en Estados Unidos, cuando estamos en un encuentro mariano, lo más de lindo, y él siente el beso de nuestra Madre María, y automáticamente ese beso que experimenta él, que mi mamá María, él es con sus ojitos cerrados, se pone a llorar. Nunca había llorado, le causaba mucha dificultad llorar, porque su mamá lo había abandonado, y fue criado por su abuelita, porque ya esa es otra cosa, ¿no? Como honrar a alguien que me abandonó. Sí, exacto. Entonces siente ese deseo de hablar con su mamá, y le dice mamá prácticamente por primera vez en su vida. O sea, desde su corazón le dice mamá, y le dice mamá, yo la quiero mucho. Se lo dijo así con tanta humildad, y fue un encuentro muy bonito. Que eso haya cambiado la relación entre ellos, posiblemente no en el 100%, pero dieron un paso monumental espiritualmente para empezar a hacer un cambio de vida en la persona. Y necesariamente pues eso ayuda bastante. O sea, el reconciliarnos, y lo importante es que tengamos cada vez más, como les compartía, esa presencia de Dios. O sea, buscar de un Dios, no buscar de Dios. Como es que a veces somos tan religiosos, y yo lo digo de todas las religiones, nos echan la culpa a nosotros los católicos, pero es que hasta los cristianos, los musulmanes se vuelven religiosos, y religioso no es diferente a ser espiritual. Espiritual es dejarnos llevar por el amor, por la misericordia, ser misericordiosos, compasivos, y la compasión nos lleva a nosotros una protección
contra el mal, hace que nuestros hijos tarde que temprano, si sean rebeldes hoy, más adelante te van a ver a ti tu comportamiento de cómo tratabas a tus padres y ellos van a empezar a honrarte. Así, porque es que es la herencia que uno les da, es la misericordia y la compasión que uno pueda tener por los demás, en especial por nuestros seres queridos, empezando por nuestros padres, Moniquita. Sí, así es, Rafa, y cómo es importante entonces que con este tema realmente nos cuestionemos cómo estamos en esa relación con nuestros papás y si has identificado situaciones de tu pasado, que te pongas a paces, porque el ponerte a paces, Dios eso lo mira y Dios te da a ti esa gracia de la autoridad del ser padre. Entonces es importante que hagas un trabajo bien exhaustivo, bien fuerte, para que de verdad empieces a ganar puntos frente a Dios como papá. Sí, claro, amor. Incluso, pues, así tu esposa o tu esposo estén en desacuerdo con eso, pero tienes que honrar a tus papás. O sea, eso es algo que tienes que hacer, así sea, mejor dicho, pero con coherencia y con mesura, con justicia, o sea, pero justicia divina, ¿no? Estamos hablando de esa que solamente la trae el Espíritu Santo. No es simplemente una cuestión humana, sino con una cuestión espiritual. Y sí es importante ser muy prudentes en ese sentido. Por eso ese mandamiento está en el cuarto, llamémoslo categoría, ¿no? Porque está en la cuarta jerarquía, es porque, imagínate, para que tenga promesa, antes da promesa. Y la promesa cuando dice larga vida tendrás, ¿a qué tipo de vida está hablando? ¿Solamente la humana? ¿O está hablando de la vida espiritual? ¿Te imaginas? De la vida de la presencia, de estar en la presencia de Dios largamente, o sea, eternamente. O sea, el honrar a papás y a mamá implica tener esa vida espiritual muy linda. O sea, bendito sea el Señor. Yo he visto sacerdotes que tratan a sus padres de una manera violenta. Lo he tenido que ver. Hablan muy bello allí en sus púlpitos, pero en sus vidas personales, ¿no? Por eso hay que honrar, hay que también bendecir a nuestros sacerdotes y a los líderes de nuestras comunidades para que realmente ellos sean coherentes en la relación con sus padres, ¿no es cierto? Bueno, bendito sea el Señor. Aprender a ser espiritual, hermano. Hay que ser de esa manera. Bueno, vivir a Dios. Creo que el tema nos despertó. O sea, nos despertó para mirar a mi papá y a mi mamá. O sea, nos hizo mirar atrás. Nos hizo, venga, pues yo cómo estoy con mis papás. O sea, surgen preguntas, es como destapar un poquitico como ¿cómo se llama? El tapete, ¿verdad? Hoy sacudimos el polvito del tapete, pero no podemos conformarnos con eso. No, y que además de eso, tú miras ese tapete, sacas un poco el polvo, pero así mismo mírate, porque eso que hiciste tú con tus padres fue lo que tú le enseñaste a hacer a tus hijos contigo. Claro que sí. Entonces, bueno, les voy a contar esta anécdota rápida que siempre generalmente la comparto, ¿sí? Para que entremos en oración. En algún momento estábamos en la mesa de mi casa, mi hija estaba muy pequeñita, pues obvio, ya empezando en la pubertad, y mi hija me responde en la mesa de una manera muy fuerte, me responde de una manera tan rara que a mí yo me ofendí mucho por la forma en que me responde, pero me di cuenta que fue la misma respuesta que yo le di a mi papá. Y me sorprendió, pero cómo ella se enteró de eso, si es que eso yo lo hice antes del matrimonio y eso nunca se lo compartí a mi esposa. Y yo quedé tan sorprendido porque me sentí descubierto, ¿sí ves? De una manera que en su momento traté a mi papá. Mi papá ni se acordaba de eso, ¿sí? Pero estaba en mi CPU espiritual, ¿sí? Allá en mi guardadito espiritual. Y cuando mi hija me responde de esa manera, dije, bendito, hay herencias espirituales. Y hay cosas que están allí guardadas en el corazón y uno tiene que sanar. Por eso en su momento fui a hablar con mi papá y le pedí perdón por eso a él. Ni idea, decía, amigo, yo ni me acuerdo de eso. Le dije, pero no importa que no nos acordemos, pero por favor perdonémonos mutuamente por las situaciones. Entonces es cerrar esos círculos, ¿no? Esos ciclos, esas cosas que hay del pasado, porque es bueno cerrarlas. Y sobre todo si uno tiene claridad con las cosas, si sabe uno que cometió pecados, si sabe uno que hizo algo en contra de los padres, que no los honró, que no les dio la autoridad que correspondía, que no los escuchó, o sea, que los dejó de lado, que prefirió tal vez las partes financieras, a su familia, que a su papá y a su mamá, que de pronto, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero pienso que esta es una oportunidad para volver, como tú dijiste, a ese original.
porque si honramos a mi papá y a mi mamá, también vamos a tener una relación con mi papá y mi mamá espirituales, que es mi papá, Dios y mi Madre María, de una manera mucho más hermosa. Entonces, Moniquita, a mí me encanta como tú oras. Sí, claro que también, pues lógico que el Señor también nos coloca palabra de sabiduría en nuestra boca para que oremos, pero me encanta como tú oras, mi amor. Entonces, para que dirijas la oración final. Padre eterno, gracias Señor por este tiempo que te has dado para compartir con nosotros. Gracias por recibirnos en tu presencia, Dios. Para ti la alabanza, la gloria, Padre eterno. Gracias Señor por enseñarnos tanto, especialmente de nuestro ser como hijos, Señor. Porque a veces se nos pasan los años, creemos que ya hemos aprendido tantas cosas y no nos damos cuenta que muchos de nuestros problemas actuales tienen que ver en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros orígenes, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre, a pedirte perdón. Pedirte perdón por todas las veces que no valoré a mis padres, que de verdad por resentimientos de lo que me hicieron en el pasado, no quise tenerlos presentes y he perdido posiblemente oportunidades de compartir con ellos. Perdóname, papá. Perdóname porque no los he admirado como debía haberlos admirado. Perdóname, Padre Santo, porque a veces mis palabras, mis actitudes, el desplante, la indiferencia, hace que yo los trate con irrespeto, no valorándolos, no queriéndolos, no dándoles el lugar que se merecen por ser mis padres, Señor. Perdóname, Padre eterno. Perdóname, mi Padre eterno, porque no he sabido aceptar su autoridad. Muchas veces me he sentido más grande por la edad que posiblemente tengo actualmente. Y antes considero y les puedo decir palabras como: deje de hablar, lo que usted dice son tonterías, eso ya está muy viejo, muy retrógrado, eso era en su tiempo. En fin, tantas cosas, Señor, que lo único que hacen es que yo no los obedezca, me muestren rebeldía, no los acepte, no acepte su autoridad, no los respete, Señor, no haga lo que debo hacer como hijo, Señor. Perdóname, Padre Santo, porque pudiendo muchas veces colaborarles, ayudarlos, acompañarlos, los he dejado solos y han estado en situaciones difíciles, Señor. Perdóname, Padre Santo, por ello. Perdóname porque ahora me doy cuenta, Señor, que muchas de las actitudes de mis hijos para conmigo tienen que ver con ese reflejo de todo lo que yo hice con mis padres y aún hago ahora. Porque todavía no he solucionado las cosas con mis padres. Porque aún no les he pedido perdón ni les he dado el perdón. Porque aún los juzgo. Porque aún los señalo, porque aún los trato mal. Perdóname, Padre eterno, porque ahora me doy cuenta que el no responderles, obedecerles, el ser rebeldes con ellos, hace que mi relación contigo también sea muy limitada, que no te obedezca, que no te admire, que no te valore, que no te respete a ti, Padre eterno, porque ni siquiera si teniendo unos padres terrenales no tengo esa relación con ellos, ¿cómo voy a tener una relación con un Padre que ni siquiera veo, Señor? Perdóname, Padre Santo. Ayúdame, Señor, realmente a corregir todo lo que hice mal. Trae a memoria todas aquellas cosas que están mal, para que yo pueda ponerme en paz con mis padres y para que, Señor, en ese proceso de ponerme en reconciliación con ellos, pueda yo ganar en autoridad para con mis hijos, pueda yo tener esa autoridad moral para enseñarles y que pueda traer a mis hijos también a la honra a los padres, para que ellos sean merecedores, Señor, de la promesa que tú has dado en ese mandamiento. Perdóname, Padre eterno, porque te he ofendido,
hacia mis padres y hacia mis hijos. En doble dirección te he ofendido a ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Ayúdame porque de verdad que son muchas cosas que hay que corregir. Ayúdame, Padre eterno. Solo contigo podré levantarme, Señor, y levantar mi hogar. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú ves la intención de cada corazón. Y conforme a esa intención del corazón, tú nos ayudas, Señor. Permite que la sangre de tu Hijo venga sobre nuestras vidas y limpie todo lo malo que hay en nosotros y nos enseñe a caminar el camino correcto que llega hasta ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Para ti la alabanza, la gloria y la honra, porque eres el Padre bueno, el Padre único y el Padre que sabe enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.